Hola a todos, un saludo. Bien, vamos a intentar comprender un poco más lo que vamos a llamar trauma, represión y adicción. Este conjunto que podemos decir de acumulación de experiencia de condicionante y de experiencia de sufrimientos, como decíamos antes, el trauma, la represión y la adicción que puede haberse ido acumulando durante el vivir. Ya lo que estamos mirando fundamentalmente, su base es lo que llamamos la estructura psicoemocional errónea y negativa. Toda esa estructura psicoemocional que le llamamos el ego o la identificación y que tiene dos principios fundamentales, el error y la negatividad. Esa negatividad está vivida, está clavada o marcando nuestro vivir diario desde la infancia, desde la educación que hemos recibido directamente de lo que es la sociedad en sí, del paradigma social, de la manera de ver y de interpretar la vida, pero luego lo hemos vivido fundamentalmente con nuestros educadores directos, nuestros padres o aquellas personas que ya en la temprana infancia hayan tenido una significación para nuestra vida. Y ahí, dependiendo de cómo las personas que nos han transmitido el vivir y la interpretación de la vida, su nivel de neurosis, mayor o menor, pues también habrá influido en nosotros. No solamente eso, sino que también, aparte de los educadores muy directos, las experiencias que se hayan producido, que también hayan podido marcar traumas o experiencias de sufrimiento, dolorosas, le llamamos. Bien, esta estructura primaria, básica, que le llamamos el ego y que está hecha, como decía, del error y la negatividad, hemos de ver que su base más fundamental de inicio es cuando en un momento determinado me siento psicoemocionalmente como en un vacío, como una especie de sufrimiento, de angustia, de vacío, que genera lo que podríamos llamar la angustia primaria, psicoemocional, y está vivida fundamentalmente en tres principios básicos. Cuando nos hemos vivido en soledad afectiva, en vacío afectivo, cuando hemos recibido del exterior, cuando estábamos acostumbrados a que estuvieran por nosotros, a que nos cuidaran y transmitieran cariño, y nos hemos sentido rechazados. A veces es una indicación rápida que nos indican no te quiero, y no te quiero como te has comportado, pero más que dar el énfasis al comportamiento es no te quiero y te rechazo. Entonces en un momento nos vivimos en el apartado mental, en este vacío, angustia afectiva. Luego en otros momentos, cuando nos vivimos como con impotencia, toda la presión que nosotros vivimos del exterior nos hace vivir nuestra debilidad o nuestra incapacidad de hacer, nuestra poca valentía o nuestra poca constancia, y entonces nos vivimos en una angustia o en un vacío de impotencia, de no tener como fuerzas para hacer, sentirnos débiles. Y ahí empieza a venir la idea, no soy suficiente fuerte, no soy suficientemente valiente, esforzado, etc. Y por último, el otro aspecto, que es el aspecto más sobre inteligencia, la capacidad de memorizar, de entender, de comprender, de estar despistado de la vida y de sí mismo. Y eso también configura una angustia primaria. Pero esta angustia base original luego va acumulando diferentes aspectos que están como haciendo de filtro mayor en esa estructura y que impide un fluir directo, espontáneo en el vivir desde nuestra naturaleza auténtica de ser, que es simplemente ese hecho de darme cuenta, de ser conciencia, presencia de conciencia en inmediatez de experiencia. Y eso lo perdemos, por así decirlo, lo tapamos por toda esta estructura. Entonces vamos a mirar
que tenemos un paquete de experiencias acumuladas negativas que le podemos llamar traumas o traumas pequeños. Ya la palabra trauma quiere decir una vivencia de sufrimiento muy intensa debido a algunas personas, debido a algunas circunstancias, debido al componente que sea, pero fundamentalmente es a través de la relación humana, de los demás. Y entonces ahí, en lo que llamamos los traumas, las experiencias traumáticas, hemos de saber que podemos hacer algo más para liquidarlo. Ya el fundamento, os decía, es el reaprender a situarnos en la esencia de ser, en el reconocimiento de ser conciencia. Pero a veces va muy bien en este realinear nuestra vida a partir de aquí, tener algunos indicativos que puedan coayudar a la liquidación de esta estructura que puede ser muy potente en nuestra vida. Entonces este paquete de traumas deberíamos de ver que hemos visto que este vivir en negativo nos hace sentir culpables y sentir culpables de no ser lo suficientemente como deberíamos de ser, o culpables de lo que hicimos, de lo que dijimos o de lo que pensábamos. Nos hace vivir la culpa, o nos la hace vivir en nosotros mismos, o nos la hace vivir proyectada hacia los demás. Entonces es la culpa al tiene el otro, la queja a los otros o al otro, al cabeza de turco. Entonces aquí en la culpa hemos visto que ha de haber una desculpabilización, ha de haber un perdón. Y entonces es importante ver que para subsanar esas vivencias dolorosas, sufrientes, esos pequeños o grandes traumas, es cuestión, por ejemplo, de acogernos a aquellas personas que me han hecho vivir esa experiencia dolorosa. O porque yo me siento culpable de lo que hice o de lo que dije, o porque yo me vivo en sufrimiento por lo que me hicieron o por lo que me dijeron. Y entonces, si es posible, ir a buscar a la persona, quedar con la persona y expresar mi sentir de culpa, que me sentí culpable en ese momento, o ahora veo que una parte fue consecuencia mía de que esa persona pudiera sufrir, y le pido como perdón, que lo siento, simplemente expreso mi sentir, que no me gustó lo que pasó. Y si es al revés, que la persona, esa circunstancia en relación de la persona, es la que viví como haciéndome daño, como que hubo una agresión hacia mí, entonces expreso, me gustaría hablar de eso, me gustaría expresar, me sentí muy mal, etcétera, etcétera. Pero todo con eso, aunque me sentí muy mal, veo que no pudo ser de otra manera, pero tenía ganas de expresar y entonces me perdono y te perdono. Al nivel que pueda interrelacionar con esta persona. Y si no es posible porque la persona no está, porque no puede ser con esa persona, entonces esto se puede hacer pues en la imaginación, en el recuerdo, intentar recordar esa situación como si hiciéramos una obra de teatro en donde me meto, si es posible, en ella. Y entonces recuerdo la situación e intento vivir el dolor, el sufrimiento que sentí, y si es necesario lo expreso en lloro, expreso la reacción, las quejas que tenía en ese momento, doy toda la expresión completa de esa vivencia. Pero luego continuamente tomo conciencia de que aquello fue así, no pudo ser de otra manera, aquello ya pasó. Tanto yo mismo como persona o la otra persona, por todo el vivir acumulado, por toda la marcada psicoemocional que teníamos, reaccionamos así, hicimos eso. Pero que en realidad, pues en la base de todo es una circunstancia que sucedió, que la vida está por empezar en cada momento y que yo soy esta presencia de conciencia y ahora mismo la vida hago tabla rasa en el momento presente. Y eso es importante, de subsanar, de liquidar y de hacer especie de recordar, expresar vivamente, liberar, perdonar, desculpabilizar del todo.
Muy bien. Luego tenemos otro paquete de acumulación que podríamos decir de represión, de represiones. El niño ya en sí es una capacidad viva en cada momento de trascender y de estar viviendo la inmediatez del presente. Pero a base de la educación y de las vivencias negativas y del error, va perdiendo lo que llamamos la asertividad, la capacidad de decir sí y no, y la expresión singular a su manera, de expresar lo que vive, lo que siente, lo que ve, lo que comprende, lo que no comprende. Y entonces, que se sienta, el niño debe de sentirse acompañado, respetado. Inevitablemente que ha de aprender el respeto mutuo y ha de aprender un tipo de comportamiento, pero siempre desde la base del amor y del respeto. Y el niño entonces va adquiriendo esta solera de capacidad de a su manera de expresar lo que siente y lo que ve. Entonces han podido quedar acumulados diferentes vivencias que no acabé de culminar, deseos muy concretos. O, en general, falta de tener una capacidad de expresión afectiva, o de expresión de lo que me gusta y de lo que no me gusta, o de expresión viva, activa, de ejercicio, de vitalidad. Y entonces es bueno en un momento determinado, cuando soy muy consciente de eso, de lo que se está reprimiendo en mí, entonces darle cabida a la libertad de hacer. Entonces expresar más afecto, expresar más energía, tener la capacidad de decir sí, de decir no, expresar verdaderamente lo que siento y lo que veo. Y esto, cuando lo haga, puede ser que al principio salga desarmonizado, no bien ajustado, o un poco reprimido, tímido y no al tiempo, o un poco agresivo y hasta violento a veces. Pero no pasa nada, porque así debe de suceder hasta que no me vaya acostumbrando a dejar salir eso que estoy reprimiendo. No lo que ya hago normalmente, no, aquello de lo que me estoy reprimiendo. Y eso es otro paquete que es posible, pues intentar subsanar de una manera deliberada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos otro de estos paquetes más que quedan en el ir viviendo, esta acumulación, podríamos decir, de vivencia que hace de filtro, que le podemos llamar una especie de adicción, de vicio, de hábito que quiere decir de un hábito que compensa la angustia vital, aunque no sea consciente de la inquietud, la falta de vivir en una fluidez de paz y de plenitud por el hecho de ser, esta angustia o vacío psicoemocional, que me lo llena cualquier aspecto de la experiencia que otorgue placer, o que otorgue en un momento determinado un liberarme del nerviosismo, a veces que otorgue un poco más de espontaneidad, y puede ser algún tipo de sustancia, pero puede ser cualquier aspecto, de la vida que dé placer. Hay placeres que vienen dados de aspectos más naturales, y otros que son más secundarios, y entonces vemos cómo es posible que yo me haya enganchado, me haya atrapado a repetir un hábito de placer compensatorio, y esté o muy atrapado o atrapado, esté repitiendo eso, y no me doy cuenta a veces que repito eso para llenar el vacío. Una cosa es el hábito, que luego se tiene de pasar como una especie le llaman así vulgarmente de mono, de abstinencia, el síndrome de abstinencia. Entonces una cosa es el hábito porque tiene un impulso a la repetición y depende de qué tipo de hábito la sustancia, si es que es una sustancia en el organismo, la encuentra faltar el mismo organismo, y entonces pueden haber sintomatologías varias. O puede ser directamente una cosa más psicológica, que siempre se entremezcla, pero he de ver que ese hábito de placer compensatorio lo he de ver en claridad, que me compensa la angustia que estoy viviendo, o en mayor grado o en menor grado, pero que está en el fondo y que a veces no reconozco. Entonces, para liberarme de esos hábitos de placer compensatorio, he de ser muy consciente de que realmente eso
es un hábito de placer compensatorio. No la experiencia placentera de la vida que tiene muchos aspectos. El enganche, la dependencia y el ver claramente que dependo de esos. Ya hay algunos hábitos de placer compensatorio, algunas adicciones que se ve fácilmente. Unas no otorgan directamente un malestar y un sufrimiento o un problema ya orgánico, pero otros hábitos de placer compensatorio sí lo otorgan y es muy fácil de ver porque están provocando un mal en el organismo o un mal en el aspecto más psicológico y la incapacidad de fluir en paz y fluir en plenitud por el hecho de ser. Entonces he de ver eso. Cuando lo veo claramente, cuando verdaderamente veo eso, entonces poco a poco voy diciendo no. Cuando soy muy consciente de que es un hábito, casi no me cuesta, aunque tenga que hacer un poco de esfuerzo de voluntad, pero veo que rápidamente lo tengo tan mentalizado que puedo decir ahora no, y así me libero de ese hábito, pasando por este proceso. Ya en el primer aspecto que he comentado, lo que son los traumas, vemos que hemos perdido esa capacidad resiliente, que es la capacidad de liberarnos de cualquier sufrimiento que puede ser traumático y poder como empezar de nuevo en la vida, que no el pasado me condicione mi presente. Y eso se va perdiendo debido a esas primeras angustias que antes he indicado, se va perdiendo porque falta ya en la infancia una solera de cariño, de amor, de comprensión, de dejar que sea más mi forma singular de hacer, de saber perfectamente que las personas se equivocan, nos equivocamos y que el niño ha de captar que tiene el derecho a equivocarse. Es muy importante que el niño capte que tiene el derecho. También tiene la posibilidad de hacer las cosas mejor, pero tiene el derecho a equivocarse y no se ha de vivir en represión. Todo esto va dando solera para que en los tres aspectos, los traumas, la represión y los hábitos o las adicciones, vayan liquidándose. Es importante ver todo eso, aunque el eje fundamental es vivirnos más desde donde nosotros somos más nosotros mismos. Este hecho central de ser conciencia de presencia. Y esto es muy importante, este es el reconocimiento fundamental, porque en sí ya otorga paz y plenitud. Aunque al principio, cuando empiezo a investigar esa realidad en mí, no lo pueda ver muy claro, pero a base de una mirada interesada y podemos llamarlo así, con una vivencia, con una práctica en ser más uno mismo, aunque parezca una paradoja, porque realmente ya somos el ser que somos, pero hemos de liberarnos de este filtro psicoemocional. Y una vez hemos ya empezado a discernir, a reconocer vivamente que somos esa presencia de conciencia, luego viene un proceso de realineación en el vivir, porque esta estructura psicoemocional es muy potente, muy poderosa. Bien, ahora os voy a dirigir una meditación para poder asentarnos en esa paz de ser. Aunque tengamos de pasar por un proceso de purga, intentamos, el intento es lo bueno, la constancia, la paciencia, el buen humor siempre, intento de asentarme en la simplicidad del hecho de ser. Os dirijo una meditación y os mantenéis en ella el tiempo que queráis. Yo ya me despido. Muchas gracias, que vaya bien. Bien, una postura corporal, una cierta rectitud, una cierta armonía corporal, que quiere decir simetría, estabilidad, una postura cómoda, muy cómoda, pero estable, que evoque atención e interés. Muy bien, cerramos los párpados, una respiración profunda.
Relajamos la zona abdominal, relajamos la zona torácica, relajamos los brazos. Tomamos conciencia de la respiración relajadamente, espontáneamente. Y soy consciente de la experiencia. Experiencia es todo lo que percibo, todo lo que siento, todo pensamiento, toda imagen, todo recuerdo, todo sonido, toda amplitud de los sentidos y todo movimiento mental. Soy consciente. Este ser consciente en abertura. Intento no quedarme enganchado en una experiencia concreta, sino abrirme, como abrirse a un espacio donde puede aparecer cualquier percepción, sensación o pensamiento. Reconociendo vivamente el hecho simple, la noción simple de ser conciencia, presencia de conciencia. Es la simplicidad, la instantaneidad de ser conciencia, presencia de conciencia, conjuntamente con toda la experiencia. Y por un lado es este el eje. El eje es que me estoy dando cuenta. Soy conciencia, soy consciente. Me doy cuenta. Soy consciente de que soy consciente. Es una vivencia simple, inmediata, continua, que abarca todo lo experimental. Y ahí, en esa vivencia de ser conciencia, consciente, me establezco, reconozco, con sencillez, con serenidad. Parece como si no fuera nada. Parece como si no tuviera valor desde la estructura psicológica, pero es el valor fundamental. Ahí, en esa inmediatez, se irradia la paz y la plenitud de ser. No le falta nada, solo siendo. Solo siendo, como si soltara, olvidara todo lo que puede ser olvidado y soltado, y solo siendo, serenamente, siendo.